Son muchos los comercios que en nuestra ciudad no están cumpliendo la normativa, la ordenanza que fue aprobada hace pocos meses aquí en Bahía Blanca, que regula el espacio en las veredas. Claro, no es menor el tema, porque tiene que ver exactamente con un requerimiento, un pedido, una legislación que estaba vigente y que se ayornó el año pasado en dos oportunidades, con una ordenanza importante y luego con un articulado que se le sumó para expandir un poco las áreas de cobertura, las medidas y demás, y hacer esto un poquitito más importante. Mara Recondo, que es referente del Observatorio de Discapacidad, que trabajó en esta ordenanza y también trabaja en hacerla cumplir, porque se toma el trabajo de hacer recorridas, de controlar y darle continuidad, está denunciando a 23 comercios locales, ferreterías, restaurantes, cervecerías, comercios que no cumplen con esta ordenanza. En instante vamos a escucharla a ella, que tiene obviamente una visión muy particular y una visión protagonista del tema, porque ella obviamente sufre esta situación, la vive en carne propia y es alguien muy autorizado para hablar de estos temas. Vamos a repasar un poco el tema de la ordenanza, porque es algo fundamental para entender esta cuestión. La ordenanza tiene este nombre larguito, es la 19793, la ordenanza madre, que se denomina o se titula Exhibición de mercadería o colocación de mobiliario urbano en veredas del espacio público. Este es el título que tiene la ordenanza 19.793, con la salvedad que vamos a ver ahora, que tiene que ver con esta modificación, o por lo menos se le ha sumado algún articulado, ¿no? Sí, recordemos que esto es clave para la inclusión social de personas con discapacidad, pero no solo para personas con discapacidad, personas que tienen alguna reducción en la movilidad, alguna afectación, que no pueden caminar o que tienen algún carrito con un bebé. Digo, esto abarca a mucha gente de la sociedad y es fundamental, es clave que se pueda poner en práctica porque hace una convivencia, a una tolerancia, a un respeto también por el otro, ¿no? Totalmente. Vamos a la próxima placa con esta información que le decíamos recién, ¿no? La ordenanza se sancionó el 15 de agosto del año pasado y luego se le incorporó un artículo importante que planteaba algunas medidas más y hacía un poco más abarcativa la norma el 10 de octubre. A partir de allí comenzaron, obviamente, a trabajar las fechas y las intimaciones que se hicieron a partir de ese mes, porque desde la promulgación hubo 45 días hábiles para empezar a trabajar. Y allí comenzaron las intimaciones que vencieron, salvo una, todas en el mes de enero. Y ahora que vencieron las intimaciones y los comercios no se adecuaron, vienen las multas, o por lo menos empieza un proceso que va a llevar a tener una infracción, una multa económica, e incluso en casos graves, avanzado en el tiempo, puede llegar a una clausura también, ¿eh? Claro, y hay un dato más que tiene que ver justamente con este número que le va a plantear enseguida nada más Mara Recondo. Son 23 los comercios que incumplen la norma. La mayoría, muchos de ellos están en el microcentro, en calle Alem, y que no se adecuaron, a pesar de la intimación, a esta historia. O sea que hoy deberían ser infraccionados. La escuchamos a Mara Recondo. Comencé en el mes de noviembre a hacer una serie de denuncias a distintos comerciantes y le hago desde noviembre el seguimiento. Yo hice la denuncia, fiscalización fue, inspeccionó, le hicieron el primer acta y obviamente le dan 45 días hábiles administrativos de la administración pública para que se adecúen a la norma. Bueno, esos plazos pasaron. A partir del día 17 empezaron a vencerse los plazos y bueno, en el 90% de los casos no se han adecuado a la norma. ¿Qué cantidad de comercios están en esta infracción? Bueno, los que yo denuncié son 23, hay muchos más. Lo que hice fue una primera etapa. Hablo por mí, pero hay mucha gente que está denunciando, sobre todo los integrantes del observatorio, pero en esta primera etapa, y concretamente fueron 23, y de los 23 yo te diría que si hay dos que se adecuaron es mucho, porque bueno, el resto no. Hay en algunos casos que hay que modificar construcciones cementicias, que uno puede entender, por eso se le da los 45 días hábiles en la normativa, pero hay otros casos que hay que correr macetas, que hay que correr escaleras, que hay que correr hormigoneras. Yo creo que por eso hoy lo publiqué, ¿no? Nos hace falta conciencia, nos hace falta ser empáticos, entender el comerciante que nosotros no vamos en contra de su comercio, sino necesitamos, sobre todo las personas que transitan o viven la discapacidad, transitar por la vía pública.